El tema de ahora es, volvemos al texto primero de Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la cosa es que Dios se hace humano en Jesús. Eso lo llamamos la encarnación. Y yo propongo que la encarnación de Dios en Jesús se convierte en un problema teológico para nosotros. Y ahora entenderéis un poquitín lo que quiero decir. Mirad, os voy a mostrar un dibujo a carboncillo de un autor norteamericano que lo titula For Christ's Sake, ¿vale? Y es algo así, por Jesús o algo así, ¿no? Una exclamación. Y entonces, decidme, cuando veis este retrato, esta pintura o dibujo, ¿qué os trae a la mente, ¿vale? ¿Cuál es vuestra reacción? ¿Está muerto de risa? Esto lo he hecho en muchos sitios y no os podéis ni imaginar lo que la gente ha dicho sobre esto, ¿no? A ver, ¿cuál es vuestra reacción a nivel de estómago, ¿no? La primera reacción. ¿Qué es feo? O sea, que no te gusta la barba, es lo que está diciendo. O sea, un hombre con barba es feo. Un poco amanerado. ¿Vale? Que está viejo. ¿Vale? ¿Qué más? Que está contento. De un vividor. Hay gente que ha dicho, me parece poco riguroso, un hippie. ¿Daniel? Sencillo. Sí. Bueno, a mí este dibujo de Klaus Berger me parece una ilustración muy buena, por lo menos a mí me ayuda el concepto de Jesús, una persona que disfruta de la vida. ¿Vale? No creo que se está haciendo o burlando de nadie, sino que disfruta de la vida. Incluso disfruta de la vida cuando ve las contradicciones del ser humano, ¿no? Que quiere ser tan riguroso con la ley y sin embargo no tiene ni idea de cómo es ser humano, ¿no? Ya os digo, hay todo tipo de respuestas y me parecen todas buenas y loables, ¿no? Yo os digo un poco también la mía. En la universidad, cuando enseño un curso sobre Antiguo y Nuevo Testamento, digo a los estudiantes, cuando tratamos el tema de Jesús, que traigan una imagen, un poema, una pintura de Jesús y lo que les es sugerente. Y es interesante. Cada uno tiene una idea acerca de Jesús. Pero Jesús se refiere a sí mismo con una expresión aramea que se dice Bar Nasha, que traducido al castellano es algo así como hijo de hombre. Esta imagen de hijo de hombre se puede referir al capítulo 7 de Daniel, que sabéis que es una visión de 4 reinos, todos ellos representados por bestias, ¿no? Fijaos, todos los imperios que conocemos, en sus banderines, en sus insignias, tienen algo bestial, ¿no? Rusia, el oso. Estados Unidos, el águila de presa. Y os acordáis, es el leopardo, un dragón, todo esto. O sea, habéis visto la serie de Juego de Tronos, también cada una de las facciones, de los reinos, tiene algo bestial. ¿Por qué? Porque el imperio representa la fuerza, el poder, la violencia, lo que arrebata, ¿no? Y en medio de estos 4 reinos bestiales, representados por bestias, aparece uno que tiene
la apariencia de un hijo de hombre, tiene rostro humano y es el único reino que es humano, no bestial. Jesús quizás hace referencia a eso. No he venido a reinar con violencia. Acordaos que Dios crea el mundo no con violencia como en el Enuma Elis, sino por la palabra. No hay conflicto. Dios dice y se hace. En el Enuma Elis, ¿qué era? A través del sexo, de la violencia, de matar a otros. Es muy curioso porque es la concepción del mundo. Os lo he dicho antes, ¿cómo se gana la paz? A través de la violencia. Cada uno de los imperios lo ha hecho así. El imperio romano en el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo tenía un dicho. Paz y seguridad, que aparece en 1 Tesalonicenses. Paz y seguridad. Diciendo, donde hay paz, hay seguridad. Y dice Pablo, en este reinado de Roma no hay ni paz ni seguridad, sino cuando venga Jesús. Y Jesús, cuando le dicen, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías y tal? A él le gusta, dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y la traducción más sencilla de Hijo de Hombre es, soy humano. Llamadme humano. Porque Jesús va a redefinir lo que es ser humano. Acordaos que he dicho, ¿cuál es el propósito para el que hemos sido creados? ¿Para qué estamos aquí? Cada uno tenemos una respuesta, pero la que yo propongo, por lo que estamos viendo, es ser plenamente humanos. ¿Cómo? Mirando a Jesús. ¿Cómo Jesús es humano? Ahora, el nombre de Jesús, Yeshua, Jesús, significa en hebreo algo así como Yahvé salva. Yahvé es el Dios del pacto y fijaros, el nombre que tiene es Yahvé salva. También nos dice esto Mateo 1:18, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios salva, Dios con nosotros. Y entonces, Yahvé salva. La pregunta es, ¿cómo salva a Dios en el Antiguo Testamento? Llevando a Israel al cielo. No, la salvación en el Antiguo Testamento tiene una clara correspondencia histórica. Es salvar en el aquí y en el ahora de una manera concreta. ¿Cómo salva Dios a Israel? Sacándoles de Egipto. Para Israel, el comienzo de su nación y de la ley y de ser quienes son, no va tanto a la creación, sino Dios nos salvó. Acuérdate, Israel, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Por tanto, 6 días trabajarás y el séptimo, y harás toda tu labor, y el séptimo descansarás. Porque fuisteis esclavos en Egipto, pero Dios os ha rescatado. Es curioso que cuando vamos a mirar el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, tiene que ver con salvación histórica, aquí y ahora. No en el más allá, sino aquí y ahora. El tema del Éxodo, y lo sabéis, se repite a lo largo del Nuevo Testamento, incluso a lo largo del Nuevo Testamento también. De la liberación, de la esclavitud. Dice Pablo, ya no sois esclavos, sino hijos, y cuanto hijos, herederos. ¿A qué se refiere? Toda la historia anterior. Que Dios salva aquí y ahora. ¿Vale? No es una salvación espiritual en el más allá, sino que Dios está con nosotros y se hace presente con nosotros en nuestra historia. Esto es muy importante tenerlo claro. Éxodo va a ser esa experiencia de salvación que va a ser paradigma de salvación para el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver un poquitín si Dios salva de una manera concreta, salvando a Israel de los enemigos. Como dice David, Señor, sálvame de mis enemigos, sálvame de aquellos que me rodean.
¿Vale? ¿Cómo salva Jesús? Fijaos, un texto que conocemos muy bien. Cuando Jesús está en Nazaret, ¿no? Y entonces se sienta, coge el rollo de la ley y lo lee. Dice que todos los ojos estaban fijos en él. Y entonces mirando alrededor, dice, estas palabras que he leído se han cumplido delante de vosotros hoy. ¿Y sabes lo que está leyendo Jesús? Esto, 4:18-19. Dice que lee en el rollo del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Así que habla de sanar, de dar vista a ciegos, de liberación, de libertad, de proclamación, de buenas noticias. ¿Y cómo salva Jesús en los evangelios? Dame un ejemplo de cómo salva Jesús. ¿Adá? Sí. ¿Y le pega una patada? Venga, para el cielo. No. Vete a tu casa, da testimonio de lo que has hecho. Curioso. A ver, si descubrimos esto, ¿os acordáis quién es esta, de qué está hablando aquí? Esta mujer es un pie, está llorando, están jugando. Hay un texto en Lucas precioso, está Jesús con un hombre, un fariseo, que no sabemos su nombre, lo sabemos después, y entra una mujer de la ciudad, una mujer pública de la ciudad, que se arrodilla a los pies de Jesús, que está reclinado, llora y le enjuaga los pies y le seca los pies y besa sus pies. Algo muy sensual, ¿eh? A mí nunca me ha ocurrido, no sé si a vosotros, estar en un restaurante y que venga una mujer y te sobe los pies, te quita las zapatillas, es algo muy sensual. Jesús tenía que decir, quita bicho, y no hace nada de eso. ¿Qué hace Jesús? Deja que esta mujer exprese su amor. ¿Cómo sabe expresarlo? Físicamente. A mí me llama mucho la atención, porque a mí me costaría muchísimo que me lo hicieran. Y entonces está este hombre, Simón, y dice, si este fuese profeta de verdad, sabría qué tipo de mujer es esta. Y dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Había dos hombres, uno debía 50 días de trabajo y otro 500. Y su señor les dijo, os perdono a los dos, a ti 50 y a ti 500. Simón, ¿quién estará más agradecido? ¿El de los 50 o los 500? Jesús, pienso que el de 500, a quien más se le perdona, más agradecido. Exactamente, bien lo has dicho, Simón. Mira, yo entré a tu casa, no me has dado agua, un lebrillo para limpiarme los pies. ¿Sabes que nuestros pies se ensucian en las tierras aquí en Palestina? No me has dado un beso de entrada. Esta mujer, sin embargo, que no tiene nada que ver conmigo, desde que ha entrado, no ha hecho más que sobarme los pies, lavármelos y besarme. ¿Sabes qué te digo, Simón? Que aquel a que se le perdona mucho, ama mucho. Pero el que ama poco es porque cree que no hay que perdonarle. Toma ya. ¿Cómo sana Jesús? Le dice a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O, mujer, tu fe te ha hecho sana, ve en paz. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra sozo en griego tiene dos acepciones, salvar y sanar. Y las podemos traducir por ambas. Mujer, tus pecados son perdonados. Eres salva, eres sana, ve en paz. Otro, esto es un fresco antiguo. ¿Os acordáis quién es? Es Marcos 5. Jesús y la mujer hemorroísa.
¿vale? La mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años. Esta mujer, nos dice Marcos, seguramente porque conoce la historia de esta mujer, que durante 12 años tenía un flujo de sangre. ¿Qué pasa? Que según la ley es impura. No puede acercarse al templo. Todo lo que toca es impuro. Si toca a alguien o alguien la toca, se vuelve impuro y así se sigue. Total, dice la ley, cuando una mujer tiene la menstruación, flujo de sangre, es impura durante 7 días de la menstruación, o los días de la menstruación, más 7 días más. Si un hombre, por ejemplo, tiene un flujo seminal durante la noche, hasta la noche será impuro. Luego tiene que ir a hacer una ablución, algo así, y ya puede estar limpio. Esta mujer llevaba 12 años sin vida social. Nos dice Marcos, había ido a muchos médicos, se gastó todo lo que tenía y aún le fue peor. No tenía ningún tipo de esperanza. Y dice en sí misma, sé que Jesús es alguien especial. Si tan solo tocase la parte de atrás de su vestido, seré sana. Y va y toca y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y dice, esto es como estar en Madrid en Navidad, en la Puerta del Sol, ¿no? O en el metro, o en la India. Todo el mundo está tocando a Jesús. Y dice, Jesús, pues estamos aquí aprisionados. Si estamos aquí en medio de la multitud, todo el mundo te está tocando. ¿Qué dices? Y dice, no. Alguien me ha tocado de una manera intencional, de tal manera que he visto que poder ha salido de mí. Y Jesús mira alrededor, dice la mujer temblando, pone los ojos en Jesús y le dice, he sido yo. Y le cuenta toda la historia. De los 12 años, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué dice Jesús? Mujer, tu fe te ha hecho sana, salva. ¿Qué está Jesús? ¿Sanando o salvando? Sotso. Ambas cosas. Y le dice, ve en paz. Jesús se salta un paso muy importante. ¿Os acordáis cuál? Según la ley judía añadida, tendría que ir al sacerdote con una pequeña ofrenda y el sacerdote dice, yo te declaro limpia, vete. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Nanay, tu cuerpo, mujer, es testimonio de la sanidad, salvación que Dios ha hecho. Leemos este texto tan rápidamente, pero lo que está diciendo realmente es que Jesús dice, el templo, bueno, no me quiero ir más allá, el cuerpo de la mujer es testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. No está sometido al hombre, no está sometido a la religión, es testimonio puro y duro de lo que Dios ha hecho. No lo dice Marcos, pero entre líneas leemos, así que el cuerpo de la mujer es templo de Dios. Así que ser humano es dar testimonio de la grandeza de Dios. Es tan importante lo que dice como lo que no dice, ¿me entendéis? Yo cuando leo ese texto me enamoro más de la Biblia, porque veo esto. Jesús coge el cuerpo de la mujer que había sido visto como maldición y estar fuera de la sociedad, como decir, mujer, eres libre, sana, salva, te devuelvo a la sociedad, tu cuerpo da testimonio de eso. Si como mujer no ves tu dignidad en ese texto, no sé qué más puede hacer Dios. Pero el propio cuerpo humano se vuelve testimonio de lo que Dios hace. Así que es curioso que ¿cómo salva Jesús? Sanando, declarando, dando comida, rescatando, sacando demonios, resocializando. No es yendo al cielo, es que el cielo ha venido aquí a la tierra. Nuestra teología es, tenemos que ir al cielo. Y la teología bíblica es, el cielo ha venido. ¿Qué anuncia Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Creed en las buenas noticias de salvación, de aquí y ahora. La encarnación se vuelve un problema por esto. Porque Jesús sana a los marginados, a los necesitados. Se mezcla con aquellos que la sociedad dice, estos no valen para nada.
Jesús va con los inmigrantes, va con los pobres, los que la sociedad dice, estos no aportan nada, estos vienen a chupar aquí de nuestra riqueza. Y Jesús dice, no os equivoquéis, no os equivoquéis. Aquí está la riqueza. Lo que el mundo tira, Jesús lo recupera. Lo que el mundo dice, el cuerpo de la mujer tiene que estar sometido al hombre y a la religión, Jesús lo recupera. El leproso que tiene que vivir fuera de la ciudad porque todo lo que toca se vuelve impuro, Jesús lo toca. Y dice luego en Marcos, Jesús ya no podía entrar en algunas ciudades justamente a colación de tocar al leproso. El leproso, si te toca, te contamina. Y Jesús dice, narices, mi bondad, mi amor, te ha hecho limpio. Pero a los ojos de la religión, ¿qué pasa? Que Jesús se ha vuelto impuro. A ojos de la sociedad, cuando la mujer impura toca a Jesús, ¿qué hace de Jesús? Le vuelve impuro. Y Jesús dice, esperad. Tanto énfasis en el pecado. El pecado es vencido por la bondad de Dios. Tanto énfasis de mirar la ley bajo la lupa del pecado para no... ¿Queréis vivir? ¿Queréis ser plenamente humanos? Nadie había hecho nada por esta mujer hasta que Jesús vino. Fijaos, Jesús libera, perdona a pecadores, restaura la vida, a la sociedad. En Lucas, otra vez, coge y llevan a este hijo único de esta viuda. Lo que nos quiere decir Lucas, esta mujer ya no tenía nada. El único hijo que tiene que le puede mantener ha muerto. ¿Qué va a hacer ahora? Vivir de la caridad de otros. Y de repente le llevan en la camilla porque no les meten en un ataúd. Y sabes, cualquier persona que toca a un cadáver queda impura. ¿Qué hace Jesús? Para el carro, le toca y le dice, levántate. A los ojos de la sociedad, Jesús ha tocado un cadáver, es impuro. Y Jesús dice, cambiar el chip, santifico, doy vida. Así es como salva Jesús, tocando, haciéndose impuro, tocando al marginado, ¿me entendéis? Es dar la vuelta a la tortilla. No es lo que entra a mí lo que me hace impuro, sino lo que sale de mí. Las malas actitudes, todo eso. Jesús dice, por favor, seamos humanos, tengamos solidaridad, misericordia, y que no haya una religiosidad que nos quita de eso. Pero como seres humanos, tan pensando en el pecado y todo esto, tan limitados, incluso utilizamos lo bueno para la religiosidad, para cerrarnos. El buen samaritano, no puedo tocar a este hombre porque tengo que ir al culto, el otro, así, hasta que viene uno y dice, narices. ¿Quién fue prójimo de él? El samaritano, el marginal. Jesús no desecha a los desheredados, a los que habían sido desechados por sus pecados, por tener un flujo, por ser leprosos, por ser pobres, todo lo contrario, los acoge. Jesús se muestra muy humano a los que son llamados subhumanos. No sé si lo sabéis, pero los niños en la antigüedad no eran muy apreciados. A veces le llamaban idiotes, de ahí viene la palabra para idiota. Un niño es lo más parecido a un bruto. Hay que pulirlo y cuando ya tienen 14 años están pulidos. Pero mientras tanto ahí te quedas. ¿Y qué hace Jesús? Se sienta con ellos y los pone encima y los toca. Y dicen los discípulos, quita, fuera. Y dice Jesús, por favor, no impidáis a los niños venir a mí, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Si no os volvéis como ellos, y nosotros decimos, quiere decir que seamos inocentes como niños. Va mucho más allá. Si no os volvéis como estos que son no solamente inocentes, sino que no son nada, no podéis entrar. Otra vez, depended de mí y no de comer de los frutos de vuestras acciones. La Biblia sigue repitiendo el mismo tema vez tras vez de maneras distintas. Confiar en mí, no en vuestro poder. Yo os doy vida, confiar en mi gracia. Pero el ser humano dice, bueno, queremos ser más autónomos. Fijaos,
la religión, la iglesia, se han enfocado tanto en el tema del pecado que mucho de lo que vivimos es cómo evitar caer en el pecado, cómo ser salvos del pecado. Y yo quiero deciros, el énfasis de la Biblia no está en eso, sino en la vida, en vivir. Un ejemplo muy claro. Tengo una amiga, no lo digo porque esto va a salir luego por ahí, que criticaba mucho a su madre por una cosa. Acabó haciendo lo mismo. ¿Sabéis por qué? Porque si tu modelo a evitar es ese modelo, al final lo copias. Aunque sea un antimodelo, es tu modelo. No quiero ser como mi padre porque mi padre defraudaba a la gente. ¿Vale? Pero ¿qué te planteas? ¿Qué modelo de vida te planteas? ¿Decir la verdad? Porque si no te planteas ningún modelo alternativo, acabarás defraudando. Ese es tu antimodelo, pero modelo en cierta manera. Pues es un poco lo que ocurre. Estamos tan centrados en la iglesia, en el tema del pecado, hemos centrado todo en el tema del pecado, que llegamos un poco a los fariseos. ¿Qué hacer y qué no hacer para agradar a Dios? ¿Y cuántos pasos? ¿Cuántas veces tengo que venir a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Si tengo que tener mi devocional o no? En vez de relajarnos y vivir. Fijaos, hay una cosa que se repite en la teología clásica y quiero tener cuidado. Dicen muchos, Dios se hizo humano para que nosotros los humanos seamos hechos como Dios o hechos dioses. Yo tengo problemas con esto, porque Dios se hace humano porque quiere ser humano. No para hacernos divinos, sino para hacernos plenamente humanos. Porque ¿qué dice Génesis? Que el ser humano refleja la imagen y semejanza de Dios. Rota o dañada por el pecado, pero la meta es esa. La meta no es dejar de ser humanos, sino ser plenamente humanos, conforme Dios quiere. No sé si estoy diciendo cosas que a lo mejor son un poco tontas para vosotros, pero ahí está. ¿Vale? Dios se hace humano en Jesús. Mirad, Dios es un ser absoluto y el significado de absoluto es que es absoluto, que no está ligado a nada. Tú y yo somos personas contingentes, por el tiempo, por el espacio. Yo puedo intentar volar, pero no volaré porque la gravedad me lleva hacia abajo. No puedo saber lo que pasa mañana, ni puedo decir, pues mañana voy a ganar 20.000 euros, porque no sé lo que viene mañana. Y no puedo cambiar mi pasado, soy contingente, ¿no? Dios no, es absoluto. Para Él no hay tiempo, no hay espacio. Lo que fue hace 1000 años y lo que será dentro de 1000 años, todo lo ve. Y cuando Dios decide algo, lo hace. No porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Hacerse humano, que Dios se haga humano para salvarnos, la teología clásica decía, aquello que solo se salva, aquello que se asume. Es decir, que para que Dios salve al ser humano, tiene que hacerse humano. Eso dice la teología clásica. Pero yo os digo, Dios se hace humano porque le gusta ser humano. Porque dice el Génesis que hacer al humano es hacerlo a imagen y semejanza. Dios nos podría haber salvado a través de un rayo cósmico o a través de una tormenta, pero lo hace a través de hacerse humano. ¿Por qué? Porque quiere ser como nosotros. Porque nosotros reflejamos a Dios. La idea no es que seamos divinos, sino que gracias Dios por haberme hecho humano, con mis contingencias, con mis limitaciones, pero dependiendo de ti. Somos todo lo que Dios ha querido que seamos. Y la idea es que por el pecado hemos perdido de vista quiénes somos. Y lo que Dios tiene que hacer es abrirnos los ojos para vivir plenamente humanos. Luego, si queréis, hablamos más sobre esto. Pero estoy dando vueltas siempre sobre la misma idea. La salvación, otra vez, no es hacernos divinos, super espirituales, sino humanos llenos de su espíritu. ¿Qué dice tanto el libro de Hechos como el libro, como Pablo? Dice que nosotros somos el
templo o morada del Espíritu. ¿Dónde moraba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En un templo, en el arca, en el lugar santísimo. ¿Sabes quién es el lugar santísimo ahora de Dios? No un templo hecho de manos, sino personas de carne y hueso como tú y como yo. Dice Pablo, que llevamos en nosotros la presencia de Dios como en vasijas de barro, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y de no nosotros. Y yo siempre digo esto. Pablo habla en 2 Corintios 4 de que tenemos este conocimiento en nosotros como si fuésemos vasijas de barro. ¿Y sabes cómo sale la gloria de Dios? A través de las grietas. Tú puedes pensar, es que a veces me siento tan roto, tan rota. A través de esas pequeñas grietas que tenemos en nuestra vida, sigue saliendo la luz de Dios. No están nuestras fuerzas en comer del fruto y de yo hacer, sino de que Dios da todo. Parte de la teología dice lo siguiente. Os iba a poner un vídeo, pero no se va a entender muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó al ser humano, le dijo, hagamos al ser humano, al varón y a la hembra, conforme a nuestra imagen y semejanza. Según la tradición clásica, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y el ser humano decide en el capítulo 3, queremos ser independientes de Dios, comer de los frutos. Y entonces Dios de alguna manera dice, ¿me dan la espalda? Les doy la espalda. Y toda la historia es Dios llamando a Israel. Israel, ven. Un rato viene y da la espalda, Dios le da la espalda. Hasta que viene Jesús. Dios está tan enfadado que quiere castigar porque han herido su honor y tiene que castigar al humano. Y Jesús, Dios hecho hombre, dice, yo estoy dispuesto, Dios, a morir por ellos. Y la ira de Dios cae sobre Jesús de tal manera que Dios se da la vuelta y el ser humano finalmente es rescatado. Esa es la historia como nos la han contado muchas veces. Voy a cambiar un poquitín esa historia con lo que creo que es el relato bíblico más correcto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y vio todo que era buenísimo, bombón. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y Dios paseaba en el fresco de la mañana con Adán y Eva, diariamente. Y puso al hombre y a la mujer a cargo de su mundo, como iconos. Y el ser humano dijo en un momento, Dios nos quiere chiquititos y no muy listos. Queremos ser independientes. Y Dios dijo, no os vayáis, os amo. Pero el ser humano decidió seguir. Y Dios a lo largo de la historia ha mandado a profetas, a sabios, a personas para que de alguna manera vuelvan al ser humano a Dios. Y el ser humano ha persistido en querer ser independiente. Y llega el momento en que Dios dice, hay una manera de ganarles. Se pone por delante, se hace como ellos y Jesús muere en la cruz por ellos para que para siempre podamos estar con ellos. Pero además hace algo más. Dice, hay algo más que viene con esto. Y es que mi presencia en vosotros estará para siempre. ¿Por qué digo esto? Hay gente que dice, sí, yo he creído en Dios, pero he pecado siendo creyente y entonces, ¿qué pasa? Que Dios se ha separado de mí.
Yo lo he escuchado tantas veces, tanta gente deprimida, tanta gente atacada, pensando que esto ocurre. Dios nunca se ha separado. Dios vive en nosotros. Dios nunca se ha ido. No es un Dios esquizofrénico. Ahora estoy, ahora no estoy. ¿Sabes? Todo eso que decimos. Pero Dios no puede habitar nada que no sea puro. Ya vuestros pecados han sido sanados. Ya vuestros pecados han sido limpiados. Pasado, presente, futuro. ¿Somos perfectos? No. ¿Metemos la pata? Oh. ¿Somos perfectamente humanos como Jesús lo fue? No, nos queda todavía un trecho. Pero somos templo del Espíritu. La presencia de Dios no mora en templos hechos de manos, sino en personas de carne y hueso. Ya, pero es que yo tengo mis limitaciones. ¿Y yo? Y Dios las ama, las abraza y nos ayuda a seguir adelante. Ya, pero es que a mí me gustaría ser menos humana y más espiritual. No. Aprendamos de Dios y de Jesús a ser más humanos conforme a Jesús. En la última sesión hablaré cómo vivir verdaderamente libres como Jesús. Y ninguno estamos allí ya. Estamos todos de camino. Pero lo que voy a decir mañana, y es muy fundamental, es que tenemos que creerle a Dios. Cuando dice que Él nos habita, significa que Él vive en nosotros. Cuando Jesús dice a sus discípulos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era, hasta el fin de la historia, Dios no miente, Jesús no miente. Ya, pero es que yo me siento débil y a veces que le fallo a Dios. ¿Y yo? ¿Cómo aprendemos los humanos? A través de la experiencia, de la prueba y error. Ahora la idea es, ¿confiamos en el Dios que nos da la vida, que nos da todo? ¿O como Adán y Eva? No, aquí voy a ser independiente. ¿Sabemos dónde nos lleva? La idea es esa confianza en Dios y aprender a ser plenamente humanos. Una pregunta, y con esto acabo, para que no os vayáis sin alguna respuesta. ¿Cómo de humano era Jesús? ¿Qué hacía para ser humano? ¿Vivía? No, pero todo comía, dormía. ¿Cómo le llaman a Jesús en los evangelios? Creo que es Mateo 11. Dicen, este es un comilón y un glotón y un bebedor. ¿Por qué? Porque estaba borracho todo. No, porque fiesta que había, banquete que había, ahí está Dios, ahí Jesús. ¿Dónde está Jesús? Donde está la gente. Hay una fiesta, ahí está Jesús. Un mercadillo, Jesús no se lo pierde. ¿Por qué? Porque ¿qué le va? A Jesús le va la marcha. Le va a estar con la gente. Disfruta en lo que ha hecho. Dios no estaba obligado a ser humano para salvarnos. Se hace humano porque quiere. Dios no está limitado. Por lo tanto, a mí eso me dice que el hecho de yo ser hecho ser humano, como yo soy, es un privilegio. Acabo con esto. ¿Tu nombre era? Stephanie. Mucho en nuestra espiritualidad tiene que ver con menos de mí y más de Cristo. Yo os quiero decir una cosa un poco distinta. Cristo se manifiesta con la cara de Stephanie, con las manos de Stephanie, con la voz de Stephanie al mundo. No como Cristo, sino Cristo con la cara de Stephanie. Dios se manifiesta a mis amigos, a mi sociedad, a través
de la cara de Sergio, con la personalidad de Sergio y con las manos de Sergio. Dios se manifiesta a través de ti, como tú mismo, tú misma. Yo no tengo la cara de Cristo, tengo la cara de Sergio, aunque tengo también barba. Pero cuando nos demos cuenta de que somos templo del Espíritu y que representamos a Cristo con nuestra cara, con nuestra cultura, sea de Colombia, de Venezuela, de España, de donde sea, con nuestras limitaciones, Dios dice, me gusta. Y lo que hay que mejorar, Él lo mejorará y nos lo dirá. Pero no quiere que seamos personas distintas de lo que somos, sino verdaderamente nosotros, que hemos sido limpiados. Y vivir esa limpieza, vivir esa santidad, pero relajadamente. No de una manera religiosa, en nuestras fuerzas, controlando, sino sin control alguno, viviendo en la gracia de Dios. Hay cosas de mí que no me gustan, pero Dios las ama. Y cuando aprendo que yo soy al mismo tiempo una persona con cualidades y con errores, me puedo relajar. Porque incluso a través de mis errores Dios se manifiesta, como Sergio. ¿Y qué es la vida del creyente? Estar en sintonía con el Espíritu, para vivir como nosotros en sintonía con el Espíritu. Algo en nuestra cultura evangélica nos ha dicho que tenemos que ser distintos y completamente cambiados para, de alguna manera, agradar a Dios. Y lo diré mañana. Ya somos agradables a Dios. Y de eso vivimos. No hago algo para agradar a Dios, sino que como ya soy agradable a Él, de esa abundancia, de esa gracia, vivo relajadamente. Hay una manera de vivir constreñidamente en lo religioso, evangélico, de hacer cosas, o una vida que tiene que fluir naturalmente. Tenemos que quitar capas para ser verdaderamente nosotros. Y siendo verdaderamente nosotros, como Dios quiso que fuésemos en el principio, daremos la gloria a Dios. Hasta aquí.